Y vamos a hablar del dólar, está imparable 197,50. Está cotizando ahora el dólar blue, ilegal, paralelo, como quieran llamarlo. Y quedan varias preguntas pendientes. Está Julián Denaro, que es economista, bienvenido Julián. Leandro Marcarain, también que es economista. Gracias, Leandro, por venir. A ver, primera pregunta es, ¿a qué se debe este dólar que no para de bajar? Si bien dicen que es un mercado chico el del dólar paralelo, empiece quien quiera. Sí, como vos decías, Antonio, es un mercado chico, pero manejado por los sectores de poder que pretenden desestabilizar un gobierno que busca la estabilidad cambiaria para conseguir una estabilidad económica, macroeconómica fundamental que es necesaria e imprescindible para controlar, entre otras cosas, como es el tema primordial de las últimas semanas, el tema precios, ¿no es cierto?, que se ha incrementado, y el tema dólar es una de las causas inflacionarias más importantes. Así que bueno, es importante que el gobierno actúe con firmeza para conservar el tipo de cambio oficial en el orden de los 105 pesos como está ahora, ¿no? A ver, si el gobierno estuviera efectivamente interesado en tener la macroeconomía más o menos ordenada, no hubiese hecho todos los descalabros macroeconómicos y monetarios que estuvo haciendo en este último tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, si bien en términos de volumen el dólar blue es pequeño, yo considero que en términos de referencia para el laburante es el único dólar que cuenta. Primero, pues es el único al que tenés acceso. O sea, el oficial, si vos querés ir a comprar, estás completamente limitado. Para usar el contado con liquidación, a ver, si bien no es complejo, pero hay mucha gente que no conoce cómo se hace, entonces... Está más caro igual, ¿no? El contado con liqui. Pero ponele que están ahí más o menos lo mismo. Pesos, o sea, sí. La diferencia en ese sentido es marginal cuando lo comparás con el oficial, donde Sí. la brocha es del 100. Entonces, a mí me choca un poco cuando, digamos, se ningunea un poco el precio del blue, como diciendo, es un dólar que no tiene importancia. Es referencia. Es referencia para el trabajador principalmente, porque cuando te dicen que la referencia es el oficial, vamos a discriminar. El oficial es prácticamente hoy por hoy un dólar para el comercio exterior, ¿sí? Expo e impos. Si vos ves las exportaciones, lo que exporta Argentina, soja, acá no se consume, entonces eso casi que no nos interesa para lo que es el mercado local, ¿no? Las importaciones, si bien es cierto que entran al oficial, pero vos también tenés restricciones a las importaciones, lo que significa que el que importa tiene un nicho de mercado donde no compite con nadie, por lo tanto no tiene ninguna obligación o necesidad de poner el precio internacional por dólar oficial, o sea, te lo puede poner al dólar que quiere, entonces tampoco es una referencia para las importaciones. Y como te decía antes, o sea, si vos sos un laburante, un trabajador y te sobró algo de plata y te querés defender de la inflación, te querés defender, ¿a dónde vas a ir? El único lugar a donde podés ir es el blue. Por eso, para mí es tan importante como referencia, y yo considero que el dólar blue tiene un componente psicológico muy importante. Cuando la gente en este país se asusta, se refugia en el dólar. ¿Cuál es el único dólar al que tenés acceso más o menos libre? El blue. O sea, si la gente se asustó, fue el blue. Sí, mi visión, disculpame, no comparto. Por un lado, estamos acá. El tema es que debatan y Claro. y llegar a un acuerdo. Pero lo importante es el debate. Precisamente, digamos, cuando vos hablás de contado con liqui, hablás de la gente, el trabajador. Contado con liqui son operaciones que se hacen comprando acciones que cotizan en el exterior, se compran en pesos y se venden en el exterior en dólares, y por lo tanto la cantidad de dólares que se recibe dividido a la cantidad de pesos que entra sería Ese ratio, sí. sería Pero cualquiera el tiene tipo de acceso cambio. a eso. Pero vos hablás de el laburante, ¿no es cierto? El tipo de cambio oficial, como bien vos decías, regula el comercio exterior, es decir, las exportaciones, las importaciones, y fija entonces, entre otras cosas, el precio de la comida de los argentinos. ¿Vos te acordás? Y muy bien nos le fue, pues la comida, o sea, la inflación fue del 50 y pico %. Entonces, si ese es el objetivo, están fallando. Permitime terminar. Entonces, una de las causas inflacionarias sabemos que es la cambiaria, otra tiene que ver con algo que están reconociendo de distintas vertientes, De vuelta, si la inflación fuera incluida el tipo de cambio fijo, tu se espacio, soluciona. que tiene que ver, permitime terminar, que tiene que ver con los sectores de poder concentrado, que son los grandes formadores de precios, que son unas pocas cadenas monopólicas que forman los precios abusivos
utilizando su posición dominante en la cadena de producción, comercialización y distribución. Son los que, por un lado, le pagan poco a los pequeños productores, por el otro lado, inflan los precios que pagamos todos, y muchos de estos consorcios son además los que son los intermediarios exportadores, que además se quieren quedar con todo el dinero que entra al país y presionan, al gobierno. Por lo tanto, al pueblo argentino, para que les devalúen o les quiten retenciones, lo cual genera, como bien vos decías, el punto al que te referiste hace un ratito, elevación del precio de los alimentos en la mesa de los argentinos. Entonces, una de las causas, uno de los motivos para disminuir este efecto desestabilizador es controlar el dólar oficial. Y lo que vos decías del laburante, mira, si el tipo de cambio... Qué barato sería Permitime todo. terminar y después me respondes. Cuando vos me hablabas del susto de la gente que va a comprar dólar, y entonces busca el blue, porque el blue sería por ahí, en algunos casos, más baratos que el dólar más los impuestos, que serían una especie de aranceles, ¿no? Que protege Pero vos no tenés acceso a eso. Si querés comprar 201 Pero dólares, ¿sabés ya qué no pasa? podés. Si vos esperás una fuerte devaluación, como las que ocurrían durante el gobierno de Macri, por ejemplo, no por citar a Macri, no me Hoy interesa el citar a dólar Macri. futuro está 40% más. Hoy también se está esperando una devaluación. Ahora vas a hablar. Pero vos me estás diciendo cosas, yo acoto Está bien, sobre lo que vos me pero decís. Vos recordalo y después me contestás todo. Entonces, cuando vos esperas una fuerte devaluación, naturalmente lo que haces es comprar dólares. Pero si vos tenés la certeza que la devaluación opera por debajo de la inflación, suponete, inflación 50%, devaluación 40%, perdés menos operando con pesos y en tasa de interés, con una tasa de interés obvio, que es pero no te suficiente, cree nadie. que en dólares. Entonces no es verdad lo que vos estabas diciendo. A ver, o sea, tu propio argumento se cayó de maduro. te lo reformulo. Si lo que vos decís es cierto, entonces todos los argentinos van a perder plata el año que viene, pues están todos esperando una devaluación fuerte. Ahora, bueno, habrá que esperar a mayo del año que viene, pero si lo que vos decís es cierto, entonces todos los que operan en el mercado financiero están equivocados, salvo vos. ¿Me seguís? Entonces, yo ahí discrepo, de vuelta. A ver, hablabas antes de los empresarios, esto es algo que ya hemos tocado. Te pongo un ejemplo, digamos, relativamente actual. ¿Cuánto era la inflación durante el gobierno de Néstor? 3, 4, 5, 6. Eran los mismos empresarios, ¿sí o no? ¿O nacieron el año pasado estos tipos? Era la misma gente. ¿Cómo puede ser que antes la inflación era del 3, 4, 5 y ahora es del 50? ¿Qué pasó? ¿Se pusieron más malos o estamos emitiendo a lo loco? Yo me parece que es opción B, estamos emitiendo a lo loco. Ahora, ¿solo es la emisión la que produce inflación? Pregunta el millón. Justamente ver, este es un caso... Te pongo un ejemplo. Imagínate cuánta plata tenés en la billetera ahora. ¿Cómo? ¿Cuánta plata tenés en tu billetera ahora? No sé. Redondeemos, 100. No, un poquito más. Ponele. El único producto que hay en toda la economía es esta lapicera. ¿Cuánto es lo máximo que te lo puedo cobrar? 100. Sí. Ponele que yo te quiero aumentar los precios a 200. No me la puedes comprar. Vos tenés 100 pesos, yo quiero 200, no hay mercado. La única forma de que esto pueda aumentar de precio es que de alguna forma alguien te haya metido más billetes en tu billetera. O sea, la única forma de que se convalide un aumento de precios es si previamente hubo emisión. Si no, no puede suceder. Porque por más que yo te lo quiera aumentar, después vos me lo vas a querer comprar a un valor menor, yo no te lo voy a negociar, y ahí no hay mercado. Entonces vamos a seguir negociando hasta que eventualmente el precio vuelva a ser el original. ¿Se entiende lo que digo? Mira, concretamente esto no es una teoría, sino que es una historia muy reciente. Con el gobierno de Macri, que era monetarista, digamos, del estilo que a vos te gusta, en el 2019 prácticamente no hubo emisión. Y la inflación fue la más alta de los últimos 30 años. Siempre dicen lo mismo, porque no están mirando que la tasa era del 70, que nadie le creía, era una política no creíble. La inflación fue, después me contestás todo, como hago yo. La inflación fue del 55%, que fue la más alta de los últimos 30 años. En el 2020, ¿sí? Con una emisión récord a causa de la restricción de la circulación a consecuencia de la pandemia del coronavirus, hubo una emisión de más del doble en términos nominales. Sería 500.000 contra 1.200.000. Y sin embargo, la inflación fue del 35%. Este año, en el 2021, tenemos una emisión un poquitito menor, más o menos por 1 millón de millones de pesos.
Y ese dato está por debajo del promedio de los últimos 10 años, porque tenemos aproximadamente circulante, vos sabés de esto, circulante más depósitos a la vista, lo tenemos más o menos en un 10% del PBI, cuando el promedio de los últimos 10 años estaba más o menos en 11,5. ¿Está bien? Entonces, pensar que la emisión causa inflación, además con este antecedente inmediato, me parece incorrecto. Y el otro punto es, ya que les gusta hablar tanto de la inflación, si la inflación fuera el peor de los males, para ir a otro periodo histórico, ¿no? Si la inflación fuese el peor de los males, por ejemplo, el periodo de la convertibilidad, 1991-2001, que no tuvo inflación e incluso terminó con deflación, hubiese sido un periodo favorable. Y sin embargo, hasta ese momento fue el periodo que más se destruyó la economía, el empleo, la actividad, además de tranquilizar el país y aumentar la deuda externa de manera sideral. Vamos por parte. Lo de Macri, si bien tuvo la emisión controlada por muy poco tiempo, tenía la tasa en 70-80%, por lo tanto, digamos, cada peso que sacaban por la LELIQ, el planeta sabía que iba a entrar 1,70. O sea, es emisión futura, entonces no fue que congelaron la base monetaria. Todos sabíamos que eso iba a explotar. O sea, tratar de comparar una estrategia de control de agregados monetarios con lo que se hizo ahí es un error. 2020, o sea que fue un modelo que favorable para el sector financiero y no para el conjunto del pueblo, porque una tasa de interés del 70%, como vos decís, cualquier tipo de actividad productiva se destruye. Obvio. Eso no te lo niego, eso no te lo niego. Ahora, no me vas a decir que lo que está pasando ahora con 50% de pobreza es bueno para el pueblo. No, obviamente que esto es un desastre. O sea, partamos por lo menos del territorio común. Hay que analizar la historia de la pobreza. Es todo un desastre. Analizar la historia. ¿Sí? La historia está clavada en 30 hace 20, hace 10 años, está en 50 hoy, y si querés ir a la historia, tocaste la convertibilidad, yo siempre traigo este dato porque esto los mata. La pobreza más baja en democracia la tuvo el turco en el 94, y nunca nadie pudo volver a ese valor. Entonces, todo lo que me dijiste de la convertibilidad, te lo tomo. Pero si vos me tocas el tema pobreza, nunca pudieron volver a ese número. Nunca pudieron volver. O sea, ni Cristina pudo bajar la pobreza al 25%. Nadie. Aumentó el desempleo del 7%. Está bien, pero al 15%. vos qué querés. Pero espera. ¿Vos querés gente trabajando o gente no pobre? Si yo te digo, imagínate que nosotros dos somos una pareja, ¿no? Ahora, una opción puede ser que ella gane un sueldo basura, yo gane otro sueldo basura y los dos estemos empleados pero pobres. Y otra opción puede ser, trabaja solo uno de los dos, donde el ingreso de alguno de los dos es 2, 3, 4 veces el mínimo necesario y ninguno de los dos es pobre. Entonces, cuidado también con confundir empleo con pobreza, mejor dicho, desempleo con pobreza, porque no necesariamente ese es el caso. Entonces, yo no te niego... Vos estás diciendo que hoy también tenés empleados que están por debajo de la pobreza. Pero por supuesto, si vos ves, la tasa de desempleo versus la tasa de pobreza, eso no se equipara. ¿Qué te está diciendo? Hay mucha gente, hoy por hoy, que tiene salario basura, ¿sí? O sea, vos trabajás y sos pobre. Eso sucede hoy, ¿sí? No te estoy negando de que el desempleo fue alto. Hay un análisis muy interesante que observé pero el otro día. No me digas que, digamos, yo lo que no puedo admitir es que me digan que esto es algo bueno. ¿Me permite hacer un parate? Vamos a hacer una pausa, pero antes, mañana cumpleaños Diego Armando Maradona. Bueno, ¿por qué ponemos dólar? Porque generalmente se toma mucho como referencia, y los dos coinciden, ¿no? El dólar paralelo, blue, no sé, como quieran llamarlo, se toma mucho como referencia, y el aumento por las dudas es en base a esto. Cuando dicen te aumento por las dudas. Está de todas las vertientes, creo que acá tenemos también una coincidencia. Bueno, también no, es decir, en esto hay una coincidencia de que una de las causas más importantes de la inflación es la que tiene que ver con las expectativas, es decir, la inflación inercial se conocía, ¿no? Es decir, la inflación futura viene determinada por la inflación reciente del pasado, ¿no es cierto? Y, naturalmente, estos intentos desestabilizadores a manos de unos pocos que pretenden desestabilizar un gobierno nacional y popular que busca una mejora en los ingresos para el pueblo y la reactivación industrial, productiva y de empleo, lo que buscan es justamente debilitar esta cuestión que tiene que ver con una causa inflacionaria. Ahora, en relación... Permitime una cosita que así termino de completar algo que habíamos abierto el juego en el bloque anterior, que tiene que ver con
con esta pareciera premisa que muchos utilizan, no, porque los valores son constantes a lo largo de la historia, y no es así. Ya que hablabas de la destrucción del poder adquisitivo del salario, por ejemplo, nosotros teníamos, en términos de participación de los salarios en el PBI, nosotros teníamos en el 2004, después de 25 años de destrucción constante, teníamos un 32%. Eso fue incrementándose lentamente, los procesos son muy lentos de recuperación. En el 2015 teníamos un 53%, a tal punto que Macri gana las elecciones diciendo: yo te voy a dejar todas las cosas buenas que hizo el kirchnerismo, no te voy a quitar nada, porque había beneficios que todos los sectores de la Argentina vivíamos, ¿no es cierto? Después, esa participación de los salarios baja luego del gobierno de Macri al 45%, y claro, acompaño lo que vos criticabas, que en este momento estamos en el 40%. Ahora, ¿por qué seguimos bajando del 45 al 40? Y esto pasó no solo en Argentina por ahí de manera exagerada, pero pasó en todo el mundo, que los grandes laboratorios, las grandes cadenas de alimentos, las empresas de servicios han incrementado su riqueza de manera escandalosa. Digo escandalosa porque fue simultáneo con aumento de pobreza en el mundo. Y en términos de, ya que hablamos de pobreza, la pobreza que en el año 2002-2003 estaba en el 55%, fíjate vos que un modelo que a vos no te gusta, que tiene que ver con industrialización, generación de empleo y mejora del poder adquisitivo. No pongas palabras en mi boca, ¿eh? Bueno, después me lo contestás. Esa pobreza bajó del 55% al 27% en el 2015. ¿Sí? Y ahí se quedó. Después del 2015, la pobreza ahí se quedó. Aumentó del 27%, pero vos me decís, la foto, hubo 27% de pobreza, pero toda veníamos al 55%. Esa primera parte de bajarla del 60 al 30, te la aplaudo si querés. Espectacular. Ajá. Después tuvimos casi 6, 8 años más, sumale los de Macri, 10 años más. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? No entendí los 10 años, porque en el año 2015 los 4 teníamos años 27%. de Cristina, mejor dicho, los últimos 2 del primer gobierno de Cristina, los 4 del segundo gobierno de Cristina, más los 4 de Macri, 10 años más lo que está pasando ahora, donde la pobreza se mantuvo en el orden del 25-30, salvo, 2020, donde explotó. Entonces, mi crítica va un poco ahí también. Estamos intentando resolver un problema con las mismas políticas que hace 10 años que no generan nada positivo en este país. O sea, control de precios, desdoblar el mercado de cambio, todas estas cositas que sabemos que no funciona, porque mirás para atrás, hace 10 años que el país no mejora, hace 10 años que no generás empleo, hace 10 años que el PBI per cápita está estancado. Entonces, es falso eso. Con Macri hubo tipo de cambio único, sacó los aranceles, sí, sacó bien, todas las medidas proteccionistas. Macri fracasó, o sea, yo no vengo a defender a Macri. Bueno, pero está bien, pero ¿y quién gobierna ahora? ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo mismo que lo que hacía el que estaba antes de Macri. Entonces, ese es el punto. A ver, lo que hizo Macri fracasó, lo que hizo Cristina fracasó, lo que está haciendo Alberto Fernández fracasó. Yo creo que antes de todo tenemos que por lo menos coincidir en eso. ¿Sí? No podemos aceptar nunca que un país con 45-50% de pobres, mejor dicho, que el modelo macroeconómico que te sostiene 45% de pobres es exitoso. De la misma forma que tampoco el gobierno de Macri fue exitoso, de la misma forma que el gobierno de Cristina no fue exitoso. Pero hay una contradicción ahí, porque hace un minuto me dijiste que aplaudías que la pobreza bajó, vos lo dijiste redondeado del 60 al 30. Y llegó a 30, y ahí se quedó. 27%. Y ahí se quedó. Entonces, si me dijiste que eso lo aplaudís, entonces ¿por qué hablas de un fracaso? Pero porque después no pudiste hacer nada más. O sea, vos toda la vida hiciste lo mismo. No. Llega un momento en donde la estrategia que estabas adoptando deja de ser óptima y tenés que cambiar. Yo lo que estoy diciendo es que el kirchnerismo está estancadísimo y viene repitiendo lo mismo que fracasa desde 10 años. Lo que te sirvió para bajar la pobreza del 60 al 30, claramente no te sirve para bajar la pobreza del 30 al 10 o del 30 al 5. Entonces, ese es el punto. Pero con Macri aumentó del 27 al 41. Pero no estoy hablando de Macri. ¿Quién gobierna hoy? ¿Quién gobierna hoy? O sea, ¿quién es el encargado hoy de ejercer la política económica? Hubo desde el principio de este gobierno una pandemia devastadora que azotó a todo el mundo, incrementando la pobreza en todos los países del mundo. Sí, está bien. ¿Y hasta cuándo vamos a usar la excusa de la pandemia?
Digo, en algún no, momento hay que pero vos comenzar a sacás- La laburar vos pandemia también. está, convengamos vos que la sacás una pandemia pandemia está bien, pero en algún momento hay que empezar a destrozó. laburar. Ahora Biden va a aplicar 1.300.000 Y lo de Biden es otro millones de papelón. dólares. O sea, a Biden se le está descontrolando el país, se le descontroló la inflación. O sea, es un papelón lo que está pasando en Estados Unidos también. Pero la Otra inflación de cuestión- Estados Unidos tiene que ver con la pandemia, claramente. La inflación en Estados Unidos tiene que ver, Mirá. porque dado la pandemia, lo mismo que pasó acá, tuvo un desplome brutal de la actividad, digamos, un alza espectacular del desempleo. ¿Y el tipo qué hizo? Le dio cheques de 1.300, 1.400 dólares a todo ser humano que vivía en Te hago Estados una- Unidos. te hago una Imprimió pregunta. $1 trillón de dólares. Sí. Entonces, claro, la inflación se le fue de 0 a 6 Te hago una en 3 pregunta. meses. Ahora, si eso no pasaba, digo, si no hubiese emitido todo eso, la inflación hubiese seguido controlando. Claro, vos Déjame hacerte defendés una siempre la pregunta. postura de que la emisión va de la mano directa a la inflación. Seguro que sí. Y en el gobierno anterior, por ejemplo, que no hubo emisión. Es lo que hablábamos recién, o sea, Sí. con una tasa de interés del 70%. Son otros factores ahí en ese caso. Pero es que está todo relacionado, porque a ver, la tasa de interés es emisión futura. Entonces, si yo te saco este teléfono, pero después te doy un teléfono y medio, entonces todos sabemos que va a aumentar la cantidad de teléfonos. Es lo mismo con la inflación, con la emisión. Si yo te saco $1, pero te prometo que te voy a devolver 1,70, entonces esa es emisión futura. Entonces, no es cierto que lo que estaba haciendo Macri era controlar la emisión. Pero a ver, volviendo un poco al tema que nos traía acá, que era el dólar y los precios. Yo insisto con que el dólar blue es la referencia de el argentino de a pie, el que no es ni exportador ni importador, el que no tiene acceso al mercado O sea, los oficial. argentinos de a pie van a, las cueva. cuevas a comprar Sí. dólares. O vos dónde les compras sobra- les dólares, sobra- vos dónde ahorras, ¿cómo ahorras? ¿Haces tasa de interés en pesos? ¿Haces? Sí. Sos un patriota. No. ¿En, Lo dónde, ¿En hablamos qué banco esto- la tenés? lo hablamos ¿Qué lo banco hablamos es el hace que un te da la ratito. mejor Lo tasa? hablamos hace un ratito. Si yo tengo expectativas de una devaluación, ¿sí? Un salto O sea, devaluatorio. vos estás esperando que no... mirá, vos creés que mirá, no va a haber devaluación. Mirá, un laburante promedio, como soy yo, es decir, más o menos la platita de los meses la va juntando para las vacaciones, suponete. Ponele. Bueno, durante el gobierno de Macri, obviamente, yo compraba dólares Estás porque atascado esperaba... en el esperaba, periodo pero te estoy 2015-2019. Te estoy contestando lo que preguntaste. Tengo que ir cerrando por eso. Sí, yo compraba dólares porque esperaba un salto devaluatorio. Si no espero un salto devaluatorio, O sea, con si no espero con un salto mercado unificado devaluatorio, esperabas devaluación y por con lo mercado tanto- desdoblado y por no. lo tanto, la devaluación la espero por debajo de la inflación, entonces me conviene tener los pesos con una tasa de interés que me cubre de la O sea, inflación. bueno, vos estás convencido de que el gobierno va a devaluar menos que la inflación, entonces te conviene hacer tasa en pesos. ¿Sí? O sea, esa es tu postura. Está bien, o sea, discrepo. Yo creo que eventualmente le va a meter un saque al tipo de cambio en donde todos tus pesos se van Bueno, a ver evaporados. pero Mira, ahí acá como está perdemos. Ahí vos el también Congreso perdés. prendiéndose fuego, así Pero van a ahí vos estar tus también pesos. perdés. Pero ahí vos también perdés. Bueno, tengo que Puede ir cerrando. ser, pero ese en la caso. historia argentina, Entonces si apostaste al entonces peso, perdiste. defendé- Apostaste al dólar, ganaste. Entonces, Si vos esperás conmigo lo tenés- suficiente con el dólar, vos ganás. conmigo tenés que defender el tipo de cambio que no haya un salto devaluatorio porque vos también vas a perder. Todos Si vamos vos a no estás perder. fogoneando, Pero el vos gobierno también es el vas a primero que perder. tiene que defender el tipo de cambio y no tiene que salir a hacer plan platita. Si vos querés defender el tipo de cambio, no hagas plan por la platita. televisión te están escuchando que van a esperar una devaluación. No. Hay que sostener este tipo de cambio con todo. No, hay que ser Porque honesto vos con también las vas a ideas que perder. tiene uno. Yo veo los números y imagino qué es lo que va a pasar. Te digo eso. No te digo lo que ¿Por qué no quiero que imaginás? pase. Decime, A ver, porque si tenemos vos que me preguntás a mí, tengo que Yo- cerrar. yo Seamos- quiero que Argentina dolarice su economía, pero no Tengo te voy a que- decir tengo que mañana cerrar. Alberto dolariza. No, yo creo que Pero- Alberto se le está yendo todo de las manos y eventualmente esto va a explotar. Eso es lo que creo Hay yo. superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares. Entra Bueno, más tengo dólares tengo que cerrar, ya está. Listo, gracias. Gracias a los dos, usted. muchas gracias. Vamos a la pausa, pero antes de la pausa, otro...